Hola, buenas tardes a todas y a todos. Territorios Comunes, el encuentro de la Red Universitaria Española de Historia Ambiental, cierra su trabajo con la conferencia de la profesora Marta Michelín Cariño Olvera. Marta Michelín Cariño Olvera es profesora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, México, ha sido coordinadora del programa de doctorado de siglo, Desarrollo, Sustentabilidad y Globalización, y durante un tiempo ha sido presidenta de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, SOLCHA. Su larga carrera profesional le ha convertido en una de las referentes académicas de la historia ambiental latinoamericana. De hecho, ha sido presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Historia Ambiental. Arrancó con el doctorado en la École hace un tiempo con el trabajo sobre minas marinas, las perlas del Golfo de California, trabajando sobre el proceso de producción, creación, extracción de perlas en el Golfo, y durante mucho tiempo ha estado trabajando desde el laboratorio que supone la península de Baja California Sur como un lugar donde entender el proceso de transición en la contemporaneidad de los cambios ecosistémicos a largo plazo. Los últimos 11 años, y fruto de un café accidental en un congreso en Brasil, hemos estado trabajando juntos en Baja California Sur con un proyecto de la red RIDISO sobre el manejo integral y sustentable de los oasis subcalifornianos. Ese proyecto terminó hace un tiempo y lo que la profesora Michelín Cariño nos presenta ahora, justamente aquí para cerrar el encuentro de la rueda sobre territorios comunes, historia ambiental, herramientas frente al capitaloceno, es el proyecto en el que estábamos trabajando desde hace un tiempo, también usando la península de la Baja California Sur, pero ahora entendiendo la interfaz entre tierra y agua, escribiendo en definitiva la historia en el tiempo contemporáneo del Golfo de California. Son muchas sus publicaciones, del proyecto de RIDISO hay 2 libros que sin duda han sido referentes de ese proyecto, que es Evocando al Edén, publicado por Icaria hace un tiempo, y el libro de Oasis subcalifornianos para un rescate de la sustentabilidad local, publicado por la Teoría de la Universidad de Granada. No me extiendo más, simplemente le cedo la palabra a ella y le agradezco el tiempo de trabajo compartido y que hoy además esté aquí. Así que, Michelín, cuando tú quieras. Bueno, gracias Antonio y gracias a los valientes, afanosos que siguen aquí sentados. Estuve pensando si hacía lo que hace Diego, un alumno nuestro, porque ahora estamos en Cotutel haciendo el doctorado con Antonio mío, que cuando le toca exponer al final dice a todo el mundo, a ver, párense, hagan gimnasia, se acuenten, se ponen, que no, tampoco, porque ni siquiera hay lugar para hacer eso. Pero bueno, pues gracias por permanecer acá para escuchar esta historia. Y bueno, primero supuestamente iba yo a abrir, o sea, la mía era una conferencia de apertura y más o menos la pensé así, y luego me enteré que era de cierre. Pero finalmente está mejor, porque empezamos el miércoles hablando de proyectos de investigación, y esto que les van a presentar en realidad es un proyecto. Entonces digamos que hacemos ahí un loop, ¿no? Un cierre, terminando por lo mismo que empezamos. Entonces el título que está en el folleto, definitivamente yo no les voy a hablar de historia natural del Golfo de California, porque yo no hago historia natural, hago historia ambiental, pero sobre lo que les quiero presentar del proyecto es este asunto de la reapropiación territorial con base en la reconstrucción de la historia ambiental del Golfo de California. Y bueno, formamos ahora con el proyecto de Oasis, que duró, bueno, fueron como 5 años con diferentes financiamientos de entrada, y ya luego ha seguido funcionando con otros financiamientos, pero digamos, el proyecto de Oasis formamos una red, esta red que les decía Antonio, la RIDISOS, y con el proyecto del Golfo de California, pues formamos otra red, que es esta red AGOC, que ahora ya tenemos una pequeña página web ahí en construcción, y que quiere decir simplemente Historia Ambiental del Golfo de California. Entonces yo lo que les quiero hablar es sobre esto, o sea, de esta manera les quiero presentar el proyecto, pero también un experimento, que es el que en realidad estamos haciendo, para pensar
estrategias de reapropiación del Golfo de California. Entonces, primero les voy a presentar rápidamente, formalmente, digamos, el proyecto en cuanto a su objetivo, hipótesis, el marco conceptual, etcétera. Enseguida les voy a exponer cómo es que organizamos esta larga historia ambiental, porque es del siglo XVI a la fecha. Y por último, les quiero presentar esta historia que estamos haciendo, esta reconstrucción colectiva de la historia, que tenemos, digamos, es verdaderamente una suerte de experimento en la forma más literal de la palabra, y que esperamos que funcione bien, y yo agradecería mucho su feedback, sus opiniones al respecto. Bueno, ¿qué pasa? No pasa. Primero nuestros dos actores históricos, ¿no? El Golfo y la península. Entonces, el Golfo es un ambiente marino sumamente especial. También vale la pena decir que, como ustedes se dieron cuenta en las presentaciones de estos 2 días, no hubo nada de historia marina. En la Solcha, yo nunca he ido a los congresos ni de la europea ni de la americana, pero en la Solcha nunca ha habido tampoco presentación de historias marinas. En general, carecemos mucho de la historia del mar, ¿no? Y en realidad, sin entender el mar y sin entender sobre todo la interfaz tierra-mar y toda la influencia que el mar ha tenido en la construcción del mundo que vivimos actualmente, pues nos estaría faltando un actor importante. En el caso de la historia del noroeste de México, el Golfo de California pues ocupa un papel fundamental, ¿no? De hecho, el Golfo, más bien la península, no lo entendemos sin el Golfo y viceversa. Lo que tiene muy especial este ambiente marino es que es el único mar patrimonial del mundo. Todos los demás mares distribuidos en el mundo pertenecen a 2, 3, 4 o muchas otras naciones. En este caso, el Golfo de California es completamente mexicano. La otra cuestión es que la península es la segunda península más larga del mundo, pero también una de las más estrechas. Y su situación geográfica la convierte prácticamente en una isla, porque solamente 4% del perímetro peninsular está pegado al continente. Posee 22% de los litorales de México, 50% del patrimonio de las islas de México, 14 áreas naturales protegidas. Todas las áreas naturales protegidas del Golfo de California son patrimonio de la humanidad desde 2005. Tiene una enorme importancia en cuanto a las pesquerías a nivel nacional y también pues es una industria turística súper importante. Entonces es un ambiente que por su diversidad, por su belleza paisajística, por su ubicación geoestratégica, es sumamente importante para el contexto mexicano, pero también, por supuesto, para el suroeste de los Estados Unidos, que como saben, pues es una de las zonas más dinámicas del mundo, ¿no? California, la quinta economía mundial. Pero también es un espacio con una enorme riqueza biocultural. Y esto es así porque se trata de un ambiente sumamente riguroso con las sociedades humanas. Es una zona desértica, de hecho toda la península y la contracosta del Golfo forman parte de una región fitogeográfica que se conoce con el nombre de desierto sonorense, que es uno de los grandes desiertos de Norteamérica, pero su característica es que es el más rico, el desierto en el mundo más rico en cuanto a diversidad de flora. Y esto lo convirtió en el momento antes de la conquista, pues en un lugar donde era posible la existencia de una gran diversidad de etnias, de las cuales queda únicamente alguno que otro grupo de los pobladores originales de la contracosta, y todos los pobladores de la península desaparecieron en el siglo XVIII. A finales del XIX ya no había absolutamente nadie. Claro, como en una zona sumamente aislada, no tenían contacto, no tenían ninguna capacidad de resistencia física a los virus, a los gérmenes. También hubo una guerra de exterminio en algunas regiones y por otra parte la aculturación, es decir,
el enfrentamiento o la necesidad de cambiarle sus formas de vida tradicionales hacia formas de vida distintas en un ambiente que en el cual solo podían subsistir bajo la adaptación que tenían, pues terminó por matarlos a todos. Pero bueno, todavía subsiste una riqueza de pueblos originarios en la contracosta importante, y en la península los pobladores originarios tuvieron herederos culturales que son los rancheros. Entonces los rancheros, que son, al igual que eran nuestros pobladores originales, habitantes del mar y de la tierra simultáneamente, es decir, aprovechaban la riqueza del desierto y la riqueza marina también, aprendieron y siguen viviendo ahí bajo las estrategias de adaptabilidad que aprendieron de los pobladores originarios. Entonces nuestros pescadores y nuestros rancheros, que son rancho pescadores o pesca rancheros, cualquiera de las dos cosas, también deben ser considerados como parte del patrimonio biocultural del noroeste de México, y todos ellos tienen saberes de una capacidad adaptativa verdaderamente extraordinaria, y eso es parte de lo que los convierte en que convierte su historia ambiental en algo sumamente interesante. Bueno, entonces el proyecto que tenemos, que estamos terminando el segundo año de ejercicio presupuestal, se llama Percepción y Apropiación Asimétrica del Golfo de California, va del siglo XVI a la actualidad, y aborda la historia ambiental, los conflictos ecológico-distributivos y la sustentabilidad. El objetivo que tenemos, además de, bueno, abonar a esta laguna, a este océano de falta de conocimiento que hay sobre la historia marina, en general en el mundo, y bueno, en México no es la excepción, parte de nuestros objetivos consisten en reconstruir desde la crítica decolonial, por eso es que Antonio tiene un protagonismo muy importante en este proyecto, la historia ambiental del Golfo desde el siglo XVI hasta la actualidad. Y lo que nos interesa es identificar las formas de percepción, cómo han ido cambiando, es decir, cómo el Golfo ha sido percibido de diferente forma, y eso ha tenido repercusiones sobre las diferentes formas de apropiación de los recursos naturales y del territorio, del siglo XVI a la fecha. Y una de esas formas de apropiación, que en este caso vamos a ver es una forma de reapropiación, es la reterritorialización, o sea, la reapropiación del territorio marino, costero y terrestre por parte de ciertos grupos, y nos interesa mucho visibilizar ese tipo de procesos que están sucediendo actualmente. Fundamentalmente de lo que se trata es de evidenciar que este espacio es un espacio producido, igual que todos, pero que en este caso ha sido un espacio producido por intereses, la mayor parte de las veces ajenos a la región, y solamente hasta épocas actuales empieza a haber un ejercicio decolonial en ese sentido. Nuestra hipótesis es que solamente resignificando la producción de este espacio mediante la apropiación comunitaria del territorio marino costero es que podemos lograr la sustentabilidad local. Y esto es así por lo que les decía yo en un principio, es decir, y como lo mencionó Antonio también en la presentación, la península de Baja California y el Golfo de California, los dos, por sus características históricas, geográficas y demográficas, son en realidad un laboratorio, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la agricultura, lo que sucedió acá hace 10.000, 6.000, 7.000 años, bueno, en la península sucedió en el siglo XVII, ¿no? Y se puede, inclusive XVIII, se puede fechar con exactitud cuál fue la primera cosecha y de qué estuvo compuesta y dónde fue hecha. Y fue hecha exactamente bajo las mismas características que en Mesopotamia, que en Turquía, que donde sea, porque fue hecha en oasis y con el mismo tipo de estrategias de manejo de la aridez. El Golfo es uno de los 5 espacios más biodiversos y más importantes a nivel de productividad primaria neta marina, y todos los científicos, que es una abundancia impresionante de científicos marinos, lo estudian como fenómeno completo. El turismo, etcétera, es una zona de excepción, pero también es una zona de excepción en cuanto a la rigurosidad de la vida. O sea, es una zona súper aislada, muy difícil llegar ahí si no es volando, porque hasta en mar cuesta trabajo.
Y es una zona donde los recursos sí están disponibles, pero están muy localizados y son muy restringidos. Y o se les cuida, siendo conscientes de lo valioso que son, es decir, encontrar agua fértil, agua y suelo fértil, juntos en la península, solamente se hace con un manejo extraordinario, ¿no? Encontrar suficiente alimentación para el ganado, tienes que saber en qué zona, cuándo, dónde, bajo qué características y qué capacidad de carga acepta ese agostadero. Entender la necesidad de combinar la rigurosidad del desierto y la riqueza marina es indispensable para la vida. Entonces, las estrategias adaptativas de los ranchopescadores demuestran que es posible vivir en un aislamiento total y en una carencia completa de recursos, o casi. Es decir, en cierta forma ellos vivieron la época postpetróleo hasta el siglo XIX. De todos modos, a partir de que empecemos a pensar en el postpetróleo o que empecemos a pensar antes en alternativas o en posibilidades adaptativas que nos permitan realmente ser resilientes y vivir en sustentabilidad, estos son los maestros, amos y señores para esta región y para muchas otras zonas áridas. Y lo están demostrando, lo están empezando a hacer de forma organizada en ciertas comunidades. O sea, a nosotros nos parece que es sumamente importante entender por qué cómo fue así, por qué dejó de ser así y cómo ahora está volviendo a ser de esa manera, es decir, altamente resiliente. Bueno, nuestro modelo conceptual es este, les decía yo, estamos enmarcados por el pensamiento decolonial, lo que nos permite tener una visión crítica de la historia ambiental, nos interesa ir identificando las cambiantes percepciones del espacio y evidenciar que a pesar de los siglos y cambie como cambie, de todos modos permanece esta constante de apropiación asimétrica de los recursos y del territorio. Nuestro modelo metodológico más o menos hace una mezcla de estas 4 disciplinas híbridas. O sea, trabajamos desde la historia ambiental, desde la geografía crítica, desde la etnobiología y desde la ecología política, ¿no? Por ejemplo, a través de la etnobiología podemos estudiar todos estos aspectos que les estaba yo comentando, de la resiliencia, de la capacidad adaptativa de los grupos que viven ahí. La geografía crítica nos permite manejar, demostrar cómo es posible pretender hacer las diferentes distinciones entre los diferentes tipos de espacio, pero también demostrar que el espacio es siempre un producto, ¿no? Es un elemento producido y producido generalmente desde el poder. La ecología política fundamentalmente nos permite estudiar los conflictos, que se imaginarán que esa zona es un heredero de conflictos ecológico-distributivos, y bueno, con la historia ambiental pues intentamos reconstruir todos estos procesos. Nuestra idea es poder incidir en un futuro en el diseño de políticas públicas, reforzar los movimientos de justicia ambiental, reforzar, enfatizar, dar elementos de legitimidad a las comunidades que están luchando en la defensa de sus territorios y evidentemente, ¿por qué no?, sugerir la posibilidad de construir comunidades intencionales resilientes. Bueno, ahora las percepciones que ha habido. Nosotros distinguimos 4 percepciones diferentes. Y este fue un ejercicio muy interesante. Llegar a esto fue, no sé yo, muchas horas de discusión, muchos años de trabajo. Trabajamos, bueno, el proyecto está formado fundamentalmente por 4 investigadores, ¿cómo decías, Antonio, que te gustaba que te dijera? Joven maduro. Por 4 investigadores que trabajamos en universidades, Antonio, Christophe Grenier, que trabaja en la Universidad de Nantes, Nemer Nachi, que trabaja en el Colegio Michoacán, y yo. Y luego tenemos entre todos aproximadamente una decena de doctorantes y varios colaboradores, colegas, que se insertan en temas específicos. Ese era, digamos, el equipo académico inicial. Ahorita después les cuento cómo terminó creciendo ese equipo. A la fecha que somos 60 integrantes del equipo de trabajo, 65%. Bueno, entre este núcleo básico de investigadores, lo que hicimos fue
identificar estas 4 estrategias o estas 4 formas de percepción del espacio y por lo tanto también de producción del espacio. La primera, que es la colonial, que va de 1539 a 1829. Y en realidad nace el Golfo. Antes de que Ulloa lo recorriera, no se sabía que era un golfo. O sea, vivían ahí pueblos originarios, cada quien tenía sus islas, tenía sus costas, pero no tenían ni noción ni necesidad de saber que era un golfo. Es decir, la primera vez que se reconoce, se cartografía y finalmente se pone, se convierte en lo que es el Golfo California, pues es en 1539. Cortamos en 1830 porque es primera vez en 1830 que se extrae un recurso que es el nácar para fines comerciales y posteriormente industriales. Y a partir de 1830 a 2015 identificamos la percepción del extractivismo. Ya saben, el saqueo de los recursos, que considera al Golfo como un botín, ¿no? Como un stock de recursos naturales, pero también como una cloaca, ¿no? Al que va a parar todo, la lixiviación de todo, de minería, de agricultura, de campos de golf, de turismo, de ciudades, etcétera, ¿no? Y por supuesto, la extracción industrial de los recursos naturales. Después, sobre el APA, otra percepción, que es la percepción de un espacio excepcional, esta nace aproximadamente en 1960, y es la de considerar al Golfo para el turismo como un paraíso, para la ciencia como un laboratorio extraordinario y para la conservación como un hotspot, ¿no? Y finalmente, en épocas mucho más recientes, la última percepción, que es la que más nos interesa a nosotros visibilizar y estudiar, que es la ruptura de la simetría. Pero nosotros no podemos entender la ruptura de la simetría, ni siquiera identificarla, si no identificamos antes las diferentes formas de asimetría. Por eso es que nos interesa ver esa constante histórica de apropiación asimétrica, ¿no? Más o menos el esquema temporal sería esta cosa, ¿no? La colonial, súper acotada en el tiempo, digamos que abre el Golfo, y después las otras 3 estrategias que a medida que va pasando el tiempo se traslapan. Pero ese empalme de las 3 percepciones últimas es súper importante como tal, como traslape, porque ahí es donde están los conflictos. Si los conflictos ecológico-distributivos surgen precisamente porque las percepciones de este ambiente están encontradas, porque son intereses diferentes, porque la percepción de los extractivistas no va a ser la misma que de los conservacionistas, que de las comunidades pescadoras. Pero las 3 percepciones se pelean por el uso y el destino de un mismo espacio o de un mismo recurso. Entonces, el empalme de esas 3 percepciones diferentes para nosotros es fundamental entenderlo, porque es ahí precisamente donde se encuentran los conflictos ecológico-distributivos. Bueno, van las 3 percepciones asimétricas. La primera, la colonial, nace el Golfo, o sea, simplemente se descubre el Golfo, aparece por primera vez, se le cartografía, se identifica su geografía, se identifica su gente, se da evidentemente como un espacio marino de tránsito, en el que, sobre todo de tránsito jesuita, en donde las naves y los buques de los jesuitas van y vienen para todos lados, un mar de perlas también, porque es el principal recurso, el seno mariano, o sea, el mar de la utopía jesuita, y también un mar de sueños, un mar de utopías desde la perspectiva de los Borbones, y se dan las primeras exploraciones científicas. El extractivismo, que va haciendo un poco como la historia de Brasil, estos ciclos de recursos que a medida que se van agotando se empieza, o que van siendo menos rentables en el mercado, entra un nuevo recurso a ser explotado. Entonces, el primer recurso, el nácar. Paralelamente, la sal de forma industrial. Después el guano, el yeso. Cuando se agotan todas las perlas, entonces el nácar, perdón, entonces entra el tiburón en escena. Cuando se acaba el tiburón empiezan a extraerse las tortugas. Después, cuando ya no están esos recursos que son importantes para el mercado, pues la pesca industrial y artesanal. ¿Cuál? Toda la que se pueda. Y a medida que se van agotando los recursos pesqueros,
las especies que, por ejemplo, eran de segunda o de tercera, pues se convierten en especies importantes para el mercado, ¿no? Es decir, los recursos se van explotando hasta su límite de rentabilidad, si el Estado no interviene. Pero si sucede lo que sucede en las pesquerías industriales, con la intervención del Estado que subvenciona toda la pesca industrial, pues por ejemplo, la pesca de camarón, que para pescar, que de 100 kilos de pesca, ahora aproximadamente se obtienen 3 o 4 kilos de camarón, evidentemente no es rentable en lo más mínimo, pero como tienen el enorme subsidio por parte del Estado, pues entonces siguen haciéndolo. ¿Y qué pasa con ese 97% restante de la biomasa? La mayor parte de las veces se tira, ¿no? Otras veces se usa para pellets o para harina de pescado. Bueno, evidentemente también es el periodo de modificación y de contaminación del agua marina y ahora también de la minería submarina. ¿Quiénes son los responsables, los actores de la asimetría? Pues evidentemente el mercado, pero por supuesto que también las instituciones. Tanto las empresas, las corporaciones transnacionales, las empresas nacionales y evidentemente las nacionales también, ¿no? A la población local no se le toma nunca en cuenta, ¿no? Simplemente se le desplaza, si es que estorba, eventualmente se le usa y se le explota también, ¿no? La otra percepción o la otra asimetría que identificamos es esta, la del espacio excepcional. Y aquí nos vamos a enfocar a la producción científica, o más bien nos estamos enfocando a la producción científica sin compromiso. Le habíamos puesto ciencia sin conciencia, pero bueno, más bien ciencia sin compromiso social, la conservación, el turismo y el ecoturismo. Entonces, bueno, que nosotros sepamos que el turismo de masas, que hace los destrozos que se han hecho en la costa española o que construyeron Cancún o Los Cabos, es fácil, ¿no? Digo, es muy visible, es muy fácil identificar esos paisajes como paisajes del capital financiero, paisajes de la especulación, o sea, nadie tiene la menor duda. Pero generalmente a los otros tres formas de ejercicio de la asimetría las consideramos como formando parte, digamos, de las actividades que pueden colaborar, que pueden contribuir a la sustentabilidad, ¿no? Es decir, es difícil percibir, por lo menos de primera entrada y en cuanto al público en general, que la conservación es una forma de extracción, que la conservación, que la creación, por ejemplo, de áreas naturales protegidas es una forma de apropiación asimétrica tremenda. Suele verse más bien al contrario, es decir, a la conservación del territorio, la conservación de la biodiversidad, como un aliado estratégico para la sustentabilidad. Pero en realidad nos preguntamos, ¿para quién conservamos? ¿Quién se aprovecha del costo del beneficio de esta conservación? Cuesta al Estado, son áreas federales, son áreas públicas, ¿no? Pero ¿quién aprovecha? ¿Quién saca provecho? ¿Para qué se usan esas áreas naturales protegidas? ¿Desplazaron a alguien para establecerse? Y en el caso del Golfo es súper evidente. Ahora, el problema que tenemos es que hay una carga, hay una percepción general de la población en general súper positiva hacia la conservación. Porque generalmente vemos a la conservación como el opuesto al saqueo. Es decir, conservamos para evitar que se ponga ahí una mina. Pues sí. Pero en esa área natural protegida, por ejemplo, se extrayeron, se desplazaron, se despojaron a pescadores que vivían antes ahí, o el hecho de conservar esa área natural protegida beneficia a la empresa ecoturística que por allá puso un hotel y que tiene allá su área de playa como su patio trasero recreativo. ¿A quién beneficia la conservación? Le cuesta al pueblo, pero ¿a quién le beneficia, no? Entonces, eso por la conservación oficial. Y luego tenemos pues todo la enorme cantidad de ONGs de conservación, que en el Golfo de California las tenemos todas las internacionales y todas las nacionales, porque es un hotspot súper importante, que están conservando la biodiversidad marina.
¿Pero cómo? ¿A costa de qué? Lo más interesante es de dónde vienen los recursos para la conservación marina. Bueno, entonces estamos haciendo un mapa que nos permite demostrar que las mismas instancias, las mismas corporaciones y fundaciones que financian la conservación marina, financian la extracción minera, las mismas, por ejemplo, o financian la industria pesquera, o simplemente tienen este fenómeno que se llama land grabbing, ¿no? O sea, compran tierras para la especulación, simplemente como reservas territoriales. Son exactamente los mismos financieros, el capital viene de ahí. ¿A qué agenda entonces están respondiendo las ONGs? Y de paso, los empleados de las ONGs pues son los mejores aliados, por otra parte, también del gobierno para crear las áreas naturales protegidas. Entonces aquí se convierte en un asunto, pero bastante complejo, hiperdelicado, que nos va a costar muchísimo trabajo redactarlo de forma que no pisemos callos ni ofendamos a nadie, pero que hay que demostrar que así es, ¿no? O sea, porque ahí está, así sucede. Otro, el ecoturismo, ¿no? Todo el mundo piensa, bueno, que el ecoturismo pues es una forma de aprovechar los recursos naturales sin dañarlos, mejor aún si el ecoturismo lo hacen las comunidades, porque entonces pues son ellas las que aprovechan la conservación. Pero resulta que no sucede así. En muchos casos, los procesos del ecoturismo despojan inclusive a las comunidades que antes, pues de una o de otra forma, también custodiaban y protegían a esos animales. Por ejemplo, con las tortugas, ¿no? Ese es un elemento muy clave, ¿no? En el Golfo de California tenemos 5 de las 7 especies de tortugas marinas en el mundo. Y hay todo un esfuerzo gigantesco por el asunto de cuidar tanto las áreas de alimentación como las áreas de anidación. Entonces llegan aquellas, anidan, ¿no? Y bueno, pues hay que proteger el nido, que no le pasen encima motos, que no le pasen encima coches, que no lleguen, hay poca gente que viene a consumir los huevos, los guateros, hay pocos guateros, de todos modos sucede, que no se los coman los coyotes, que cuando nazcan las tortuguitas tengan más posibilidades de que no se las coma un ave y lleguen al mar, etc. ¿Pero qué es lo que se hace? Pues entonces se organizan empresas cooperativas para la liberación de tortuguitas y tienen gente formada y 50 pesos por tortuguita, cuando es barato, para que tú agarres a la tortuguita, te tomes una foto con ella, qué chula, qué hermosa, qué preciosa, y la lleves al mar. Pues ahí ya te fastidiaste esa tortuguita y todas las que pudo haber parido. Bueno, parido no, puesto huevos, ¿no? Porque jamás va a reconocer esa playa. Porque lo más probable es que ya la hayas contaminado con cuanta porquería traías en las manos y ya, caput. Pero la empresa ya se embolsó sus 100, sus 50. ¿Son empresas comunitarias? ¿Quién sabe? Habría que ver cómo son manejadas. El tiburón ballena. Pues resulta que el tiburón ballena, para proteger al tiburón ballena, corrieron a todos los pescadores de la Bahía de La Paz, que tampoco pueden pescar enfrente, porque es un archipiélago, el archipiélago Espíritu Santo es área natural protegida. Tampoco pueden pescar al norte, porque también es un área natural protegida. ¿Qué han hecho? Se han pertrechado en el sur y no dejan que entren nadie, y mucho menos que huela ambientalista. O sea, ya no tienen dónde moverse. ¿Y quién aprovecha el tiburón ballena? Pues las empresas formadas por los científicos y por el Estado, y por uno que otro empresario de ecoturismo, etcétera. Por ahí va este rollo, digamos, de ver que las cosas no son tan simples y que definitivamente no hay blanco y negro, bueno y malo, sino una paleta de grises bastante revuelta. Rompiendo la simetría, y llego a lo que realmente nos interesa. ¿Es posible romper la simetría? Esa sería, digamos, la primera pregunta, ¿no? Bueno, entonces consideramos primero que una forma de identificar la simetría es a partir de la identificación de la colonialidad, es decir, del ejercicio sobre qué estamos ejerciendo, de dónde viene ese poder y dónde se ejerce. Entonces, bueno, pues sabemos bien que tenemos la colonialidad del poder, del saber, del ser y de la naturaleza. Entonces, en el caso del poder,
nosotros consideramos, voy a decir los dos primeros juntos, del saber y del poder, nosotros consideramos que debíamos en cierta manera darnos la oportunidad, ver si resultaba, de hacer un experimento y de no detener el monopolio del saber ni de ejercer la legitimidad del poder que da la historia, sino de permitir que la gente hiciera su historia, de invitar a las comunidades que están haciendo las cosas de forma distinta, comunidades que tienen un pensamiento postdesarrollista sin haber pasado por el desarrollo de una manera sorprendente, por ejemplo, de decir nosotros no queremos ambientalistas, no queremos carreteras, no queremos agua potable, no queremos áreas naturales protegidas, queremos vivir así. Y nosotros nos organizamos, ¿no? Darles, por ejemplo, a estas comunidades la oportunidad de que ellos mismos hicieran su historia. O sea, podemos tener realmente una historia de colonial hecha por estas personas. Y finalmente, ¿qué les puede aportar la historia a ellos? Es decir, ¿qué gana una comunidad haciendo su propia historia? Eso, digamos, fue parte de los primeros elementos que nos pusimos a pensar. Y luego, evidentemente, ¿qué consiguen haciendo esta historia? ¿No? Ay, quién sabe por qué se puso eso. ¿Qué consiguen estas personas haciendo su propia historia? ¿Cómo van a cambiar o no su percepción hacia la naturaleza? Entonces, haciéndonos estas preguntas, es que llegamos nosotros a aplicar un experimento que parece ser que se ha hecho en Colombia, que se llama la reconstrucción colectiva de la historia, y que implica invitar a comunidades o actores de comunidades a que ellos mismos sean los autores de su historia. Entonces, esto, por ejemplo, ¿qué es lo que permite? Pues les permite forjar, al tener que reconocerse en un territorio, digo, si ya empezaron un proceso de reapropiación territorial y de reapropiación de sus recursos, al tener que reconocerse en este territorio, empiezan ellos a cobrar inmediatamente conciencia de eso, de qué es su territorio, que desde cuándo están ahí, del trabajo que les costó a sus papás vivir ahí, de lo difícil que era la vida antes, pero de lo horrible que puede ser la vida después si se pareciera a la de los Cabos, porque para empezar ya no estarían ahí. Y empieza a haber toda una serie de discusiones, digamos que les permite reflexionar, o más bien hacer evidente, plasmar las reflexiones que ellos de por sí ya traen consigo, porque es un rollo que ellos ya traen. O sea, nosotros lo único que hicimos fue identificarlos, ver dónde estaban e invitarlos a que se subieran a este barco con nosotros, ¿no? La idea es que con base en esta reconstrucción colectiva de la historia ellos puedan no solamente reconocerse en el territorio, sino transformar su presente, es decir, ser más conscientes finalmente de su papel histórico actual para construir su propio futuro y finalmente legitimarse tanto en el territorio como en el proceso, como en el afianzamiento del tipo de vida que tienen en este territorio. Por ejemplo, les permite identificar con mucho mayor precisión la problemática que tienen en torno de los recursos o de las actividades económicas o de las carencias que viven en sus propias comunidades. Me voy un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo. ¿Qué hicimos? Pues primero, identificar cuáles eran estas comunidades. Curiosamente no son tan poquitas como hubiéramos podido pensar, son bastantes. Tanto las comunidades como las organizaciones que trabajan con las comunidades que están haciendo las cosas de forma distinta. Luego, pues fuimos a verlos, a visitarlos y a invitarlos, tanto a las organizaciones en La Paz y a las comunidades pues, en sus territorios. Y la idea fue invitarlos a que fueran a La Paz a un taller en el que juntos pensáramos cómo íbamos a hacer el cuarto volumen de la colección de historia ambiental, que es el que está dedicado a la ruptura de la simetría. Y nuestra sorpresa enorme es que sí fueron a la reunión, empezamos a discutir más o menos en torno de estos temas, ¿no? ¿Qué era la simetría? Acá. La hicimos en 5 momentos, ¿no? El primer momento, bueno, pues nos presentamos, yo soy tal, fulano, me dedico a esto, vengo de tal parte, etcétera, etcétera. Había gente, no logramos
como el tiempo y los recursos que tenemos son súper limitados, nos fuimos, digamos, a lo que nos fue más fácil, que fue contactar a la gente de Baja California Sur y contactar a la gente de Nayarit. También contactamos a gente de Sonora, pero de repente no puede llegar. Pero digamos que nosotros vemos este proceso de reconstrucción colectiva de la historia del Golfo de California como un primer paso, y ya después, pues precisamente por la factibilidad y la experiencia, pues invitar a las comunidades que nos quedaron fuera, ¿no? Pero bueno, entonces, lo primero fue reconocernos de dónde veníamos, quiénes éramos, qué comunidad, qué actividades, qué esto, y fue muy interesante porque de Nayarit lo que teníamos son pueblos originarios wixárika, también conocidos como huicholes, que son los únicos que tienen todavía una práctica simbólica con el Golfo de California. O sea, ellos no pescan, ellos no son pescadores, ni tienen ningún asunto que ver en la playa, sino que el centro de su universo, o sea, dentro de su cosmovisión, la parte más importante de su vida está ubicada en una piedra, que es una piedra blanca, que está en lo que corresponde a la costa del estado de Nayarit, que se llama Tatey Amara, esta piedra, y precisamente esto de lo cual seguramente ustedes ya oyeron hablar, que es la peregrinación que se hace de San Luis Potosí, o sea, desde la meseta central, pasando por toda la Sierra Madre Occidental hasta la costa del Golfo, y para lo cual se consume el famoso peyote. Bueno, toda esta peregrinación que se hace es para ir a ofrendar a Tatey Amara y traer de Tatey Amara un poquitito de agua de mar y un poquitito de arena. Y con eso ellos fertilizan su tierra. O sea, antes de empezar a sembrar, dan las gracias, talalal, y depositan la arena y el mar, y el agua de mar. Si no hay esto, no hay cosecha. O sea, y esto tiene que ver con toda una representación simbólica y con toda su cosmovisión sobre el ciclo del agua, porque el agua viene del mar, ¿no? El agua de la lluvia viene del mar. Entonces, fueron, pues, había wixárikas en el taller, vestidos, pues, en su forma de vestir especial, y había pescadores que pues, nunca han salido del estado, ¿no? Entonces, al principio, la gente se veía así como muy rara, ¿no? Y como una cierta distancia. Rapidísimamente las distancias se borraron y al rato, bueno, fue una experiencia, fue un momento realmente mágico. Bueno, después de presentarnos, presenté el proyecto y después empezamos a reflexionar juntos sobre este asunto, ¿no? ¿Qué es la asimetría? ¿Qué entendemos por asimetría? ¿Cómo trasladamos ese concepto a la vida social? O sea, ¿realmente sufrimos de la asimetría del poder o no? ¿Y cómo sufrimos? ¿O cómo trastornan nuestros tipos de vida? Y finalmente, ¿cómo podemos entender qué se ejerce, por ejemplo, sobre el género, sobre los saberes, sobre el territorio, o etcétera, ¿no? Lo que recibimos aquí, entre otras cosas, un aprendizaje bien interesante, porque claro, los académicos teníamos asumidísima que la asimetría es negativa, ¿no? Entonces ellos empezaron, asimetría, ¿cómo definimos asimetría? Pues yo defino asimetría como así una pierna larga y una pierna corta, o sea que no son iguales. Y dice, ¿y tú por qué consideras que la desigualdad es mala? Tú y yo no somos iguales, pero si yo me tengo que parecer a ti, pierdo mi cultura. Pues la desigualdad es muy buena. Entonces, para empezar, nos dieron una lección de no necedad, ¿no? En la que podemos entender de una forma mucho más compleja este asunto de las asimetrías, entender que puede haber formas positivas, formas negativas, y que tenemos que ser muy precavidos con el uso del lenguaje, de los términos y de su significado, o sea, entre otras muchos aprendizajes del taller, ¿no? Luego, en cómo vivimos la asimetría, inmediatamente la relacionaron con el territorio. Entonces empezaron a dibujar dentro de los mapas sus comunidades y las diferentes formas de asimetría que se vivían en estas comunidades, y evidentemente fueron las mismas, ¿no? De un lado o del otro lado de la costa, el norte o en el sur, las mismas. Entonces empezó a haber un intercambio de experiencias de, bueno, ¿cómo crees que yo puedo? ¿Ustedes qué hacen? Pues nosotros hacemos esto. No, pues deberías de hacer aquello, ¿no? De toda una serie de experiencias compartidas en torno de hacer frente a la asimetría. Y por último, lo que hicimos fue pedirles que nos escribieran, que escribieran su historia,
o sus historias, si tenían varias historias que escribir, en el cuarto volumen. Entonces, en principio, el cuarto volumen es, la primera parte está hecho solamente por las asociaciones que participan con estas comunidades y la segunda parte solo por actores de las comunidades. Y bueno, pues estamos en eso. Diego, que es nuestro estudiante, él es digamos, el encargado de acompañar a una parte de las personas que necesitan acompañamiento, de dar seguimiento, y ahí más o menos ahí vamos con este proceso, ¿no? Bueno, aquí está uno de los compañeros Ubirrárica, un compañero Nayar, la de ahí es una señora de una cooperativa de mujeres de Lihui, la de abajo es que capturan peces de ornato, y la de abajo es la dueña, bueno, la presidenta de una cooperativa de mujeres también, pero dedicada a la prestación de servicios turísticos, a su manera y en su lugar. Es todo un personaje, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué podemos obtener como conclusión de la reconstrucción colectiva de la historia? Bueno, pues partimos de una vaga o nula definición de asimetría, a final de cuentas, ¿no? Para llegar a la reformulación y apropiación del concepto de manera colectiva. De un grupo heterogéneo de actores multisectoriales, llegamos a un equipo de investigación ampliado. Por eso es que ahora somos 65 autores en la colección, porque se sumaron pues, todos los autores comunitarios, ¿no? De un conjunto de procesos distintos, que todo el mundo se veía como metido en su problema, en su comunidad, a una historia común de un territorio compartido, de una historiografía académica crítica, si quieren, pero a final de cuentas una historiografía académica, a una historiografía crítica, pero colectiva y colaborativa, y de un equipo de investigación académico a un equipo de trabajo multiactoral. ¿Qué creemos que vamos a lograr? Pues que es un proceso, una forma por lo menos de ir rompiendo el asunto del poder, del saber sobre todo, y del papel importante que la historia tiene en el ejercicio del poder y de la legitimación, y que también pues, nos permite ir avanzando hacia nuevas formas de ir entendiendo y reapropiándonos de este territorio, que por cierto la colección se llama Nuestro Mar, y esa es la idea, o sea, que sea nuestro mar, no el mar de los otros, que no viven ahí y que no deberían tener asunto que tocar ahí, ¿no? Con esto queremos abonar a la sustentabilidad socioecológica local, tomando la premisa esta, que para nosotros la idea es lograr la satisfacción de las necesidades de la población local y la salud de los ecosistemas marinos y costeros, ¿no? Esto se puede ver a través de muchas maneras, bueno, aquí solamente pongo estos, ¿no? Por ejemplo, sustituir la producción o el comercio geolocalizados por una producción y un consumo de bienes locales, y lograr, digamos, ir construyendo cada vez pues, mayores elementos, mayores herramientas para la reapropiación colectiva del Golfo de California, ¿no? Bueno, la idea era que esta imposición epistémica que tenemos desde el siglo XVI, que se nos diga lo que es, para quién es y cómo es, pues irla cambiando, ¿no? Y ver que esto de hecho está cambiando, pero es decir, el hecho de que intervengamos, de que hagamos la historia, de que esté el proyecto, no es un elemento determinante ni por mucho, sino que lo que nos interesa a nosotros, digamos, es visibilizarlo, es hacerlo consciente, es encontrar otras formas de hacer historia, y sobre todo que las personas sientan, entiendan, es decir, las personas, nos incluimos en las personas, es decir, los habitantes del Golfo de California entendamos que sí podemos exigir ese territorio como nuestro mar, ¿no? Que inclusive podríamos decir hasta tenemos la responsabilidad de hacerlo. Esto, bueno, pues se logra fundamentalmente con base en la sinergia y la empatía, ¿no? Cómo vive el otro, cómo vivimos y cómo queremos vivir, ¿no? Entender cuáles son nuestras carencias comunes, cuáles son nuestras aspiraciones comunes, y así, bueno, ir poco a poco construyendo el futuro común que quisiéramos tener en la región. Entonces, estamos en pleno proceso de construcción de este experimento, y
Y a lo mejor dentro de 2 años Antonio les presentará ya la colección impresa y tal, ¿no? Y terminada, y espero que podamos llevar a buen término esta nueva forma de hacer historia. Y pues muchas gracias por la paciencia. Cuando has hablado de la conservación de la cultura, de hacer la tierra nuestra en cuanto a la península, en esas reuniones con la gente de allí, me he acordado, me ha venido a la cabeza un posible mundo paralelo, y es con las tribus indias de Estados Unidos. Empezaron por las reservas y no sé, la verdad es que no lo sé, qué resultado. Sé que ha habido sus altibajos, más bien bajos que altos, pero actualmente no sé el resultado de esa recuperación de su cultura dentro de la cultura general de la civilización. ¿Puede pasar lo mismo? No, la situación de los indígenas o de los pueblos originarios en México y en Estados Unidos es absolutamente diferente. En todo, de todo a todo, ¿no? Lo que sí te puedo decir, y el caso de Estados Unidos creo que es un caso, pues, suena un poco feo decirlo, pero creo que es un caso perdido en el sentido del agravio contra la cultura y contra las personas, ¿no? Y sus territorios, y etcétera, por muchas cosas, de lo poco que conozco. Pero sí te puedo decir que en México las cosas están cambiando cada vez más, de forma más radical, ¿no? O sea, pasamos en pocos años de que el término indio fuera un insulto a que ahora se reconozca el valor y la importancia de estos pueblos como parte de una nación pluricultural, por lo menos, ¿no? Y que bueno, que en muchos casos están demostrando tener una avanzada enorme. O sea, los territorios de sustentabilidad, o digamos los territorios de transición que sí existen o que se están construyendo en México son todos territorios indígenas, ¿no? En Oaxaca y Chiapas, pues. O sea, los caracoles y la comunalidad son fuertísimos, son movimientos súper fuertes. O sea, cuando te dicen los zapatistas, aquí el pueblo manda y el gobierno obedece, no es precisamente una broma, ¿no? Digo, va con un montón de problemas, o que en la comunalidad casi la mitad de los municipios de Oaxaca están todos organizados bajo ese concepto, tienen autonomía, se rigen bajo sus propias, es totalmente diferente. Y claro que el movimiento del 94 cambió todo, ¿no? O sea, sin la posibilidad de que sean considerados con derechos especiales por la Constitución, eso no sería posible. Ahí los que están en una situación mucho más vulnerable son las otras culturas tradicionales que no son indígenas. Los campesinos que no son indígenas, que la llevan un poquito mejor porque han logrado reconstituir toda una cultura y un orgullo y una significación nueva del ser campesino. Y los que están hasta abajo y en la situación más vulnerable, pues son los pescadores y los rancheros, porque esos son invisibilizados por completo. En ese sentido, esas actividades, estas acciones que están desarrollando, gracias. En ese sentido, que estas acciones que estás ayudando, ¿cómo le sienta esto al Poder Central? ¿Hasta qué punto son críticos con ello o están a favor? ¿Te apoyan o no? Claro, es un proyecto financiado por el gobierno mexicano. Yo tengo la idea, probablemente compartida por muchos de mis connacionales, que al gobierno no le importa en lo más mínimo lo que digas. La producción intelectual todavía no entra en la esfera de la Secretaría de Gobernación, o sea, todavía no somos vistos como. Y realmente las denuncias, el trabajo, la colaboración de los académicos, de muchos académicos con muchas organizaciones, es enorme. Pero no sé si gozamos de una especie de círculo mágico como el de Cita,
y se nos considera así como que apartes, o si simplemente dicen son tan fantoches que estos podrán decir lo que quieran, que nunca van a cambiar nada. O sea, no sé realmente, pero no hay, por ejemplo, como si hay una persecución hacia los periodistas terrible, hacia los académicos no. Todavía, y espero que no lo haya nunca. Yo, mi pregunta, bueno, aparte de felicitarte por este experimento, ¿no? que va a ser bastante pionero, es saber qué participación de alguna manera han tenido, por ejemplo, los colectivos o las personas que, ni siendo indígenas, ni siendo pueblos originarios, ni siendo nativos de allí, tampoco académicos, por ejemplo, extranjeros, personas que han decidido instalarse allí, no sé, cuál es su rol, ¿no? como personas que de alguna manera no tienen ninguna visión del Golfo de California, pero que han decidido llegar allí, se han instalado allí, quizás en empresas de ecoturismo, quizás en ONGs, quizás, no sé, como expertos o como conservacionistas, pero que han decidido quedarse allí, que no llegan allí con una idea de marcharse. Uh-huh. Bueno, las organizaciones, las ONGs están incluidas, ¿no? En el proyecto. Digo, son tanto parte ahí sí que de los sujetos sobre los cuales ejercemos la crítica, más que sobre ellos o ellas, es sobre las agendas y el origen de las agendas de las asociaciones. Y otros están incluidos en el cuarto volumen, es decir, son totalmente partícipes y conscientes de esta ruptura de asimetría. Y fíjate, eso da cuenta de la complejidad del asunto, es decir, la misma organización tiene su agenda dictada por Rockefeller, por ejemplo, o por los de Walmart, ¿cómo se llaman? Por los Walton, ¿no? Pero encontraron forma de hacer proyectos que les permiten trabajar con las comunidades. Detesto el término empoderar, pero para ser rápida, empoderar a las comunidades y que están creando formas alternativas de gestionar su territorio. En cuanto a personas, son los mismos, nada más que tuvieron la habilidad de acomodar sus acciones a la agenda, pero la misma organización, por ejemplo, es la que te está promoviendo la creación de áreas naturales protegidas, la compra de tierras para la conservación, etcétera, etcétera. Entonces es súper complejo, pero sí participan. Y los otros, pues es que en el mar no hay muchos. Como es un asunto marino, en tierra hay muchos, por ejemplo, los extranjeros que acompañaron y que forman parte integral y bien fuerte del movimiento antiminero, que hemos hasta ahora librado una batalla ya desde hace muchos años e impedido que se establezca la minería tóxica en el sur de nuestro estado. Ahí el grupo de canadienses y de gringos que viven en Todos Santos han tenido una participación muy fuerte, muy activa. Y digamos que ellos protegen ese territorio en el que decidieron vivir, ¿no? Pero no los tomamos en cuenta porque no tiene nada que ver con el Golfo. Y en el Golfo no hay de esos. O sea, gente, digamos, semejante, parecida. Bueno, primero, enhorabuena por la conferencia, porque desde luego, en fin, hay muchas reflexiones al hilo de lo que acaba de plantear, de un experimento yo creo que es muy poco temerario, un poco arriesgado, pero desde luego vale la pena. Yo creo que vale la pena, al menos si nos está haciendo pensar, pues ya hasta ahí. Y es al hilo un poco de esta última reflexión, o de la penúltima reflexión que estaba pensando, porque me ha dado que pensar, ¿no? Lo de la conservación y la utilización de las áreas protegidas, ¿no? Y me ha dado que pensar en algo, quiero decir, sobre todo en esa relación a la que se acaba de hacer mención entre esas empresas que casi parece que pueden llegar a convertir en una especie de mercado cautivo las propias áreas naturales, porque si pensamos que está tan relacionado muchas veces con nuestro propio sentido de los orígenes del ecologismo, es decir, cuando a finales del siglo XIX se crean las grandes áreas naturales en Estados Unidos, ahí está el origen. Pero claro, estaba pensando, yo tengo en casa, por ejemplo, de cuando estuve allí, los folletos publicitarios de Yellowstone, de Glacier Park, son los primeros parques.
Y resulta que quien paga esos folletos son las compañías ferroviarias. Y ahí había un interés, eso está estudiado evidentemente, había un interés muy directo en sacar esa idea que en principio fue fantástica, quiero decir, proteger áreas que se estaban degradando de forma acelerada, convertirlas en santuarios. Y resulta que en vez de santuarios se integran al mercado y se convierten en realidad en el gran negocio, o en uno de los grandes negocios de turismo, para llevar a la gente del oeste, del este, perdón, al oeste, en esos trenes que están ganando mucho dinero, ¿no? Y quería decir, claro, en ese sentido, que si es que a ver si la propia idea occidental de la zona natural está pervertida desde su origen. Porque si pensamos en esto que está ocurriendo ahora y hacemos una retrovisión hacia detrás y vemos esta situación, pues no sé qué piensa de esa reflexión mía al hilo de su reflexión. Sí, bueno, creo que como bien lo dijiste, ¿no? Es decir, el primer, que no es del todo el primero, pero digamos el que prevaleció, el modelo que prevaleció para la creación de áreas naturales protegidas, pues es el de los parques, ¿no? De los parques nacionales de los Estados Unidos. Y precisamente dentro de la concepción de ese modelo es que son áreas sin gente. O sea, es muy importante que la gente no esté. Desde su creación son áreas sin gente porque se considera al ser humano como un actor destructor de la naturaleza, y estos espacios naturales excepcionales pues son santuarios que deben de quedar libres o liberados, digamos, de esa amenaza, ¿no? Y obviamente para el resto del mundo, o sea, en el territorio, en las características y en las circunstancias de Estados Unidos, a lo mejor podría pensar uno que un esquema así pudiera tener algún sentido, pero en nuestros territorios no tiene ningún sentido. Y nuestros no me refiero solo a México, sino yo creo que al resto del mundo. O sea, pensar, no sé yo, los territorios, los parques para vida silvestre de África con la presión demográfica, es complicadísimo, ¿no? Por otra parte, el programa MAP demuestra que al contrario, que si los territorios mejor conservados del mundo son aquellos en los que ha habido actores sociales que han aprendido a manejarlos y a mantenerlos. Están digamos, las dos visiones contrapuestas, ¿no? En el Golfo más bien prevalece la idea de sacar a las personas, o sea, más bien prevalece la idea de la conservación sin gente en el área marina, no tanto en el área terrestre, que tenemos 2 reservas de la biosfera, pero nuestros parques, que son las áreas marinas, tenemos 2 categorías de protección en las zonas marinas, las áreas especiales de reserva de flora y fauna y los parques nacionales. Y los 2 tienen más bien la característica esta de espacios vacíos, ¿no? en cuanto al Golfo se refiere. Y de hecho no son vacíos, sino que son visitados, en muchos casos sirven como los territorios donde se lleva a cabo o actividades de ecoturismo o actividades de turismo náutico, o sea, de avistamiento y todos son, digamos, manejados por empresas extranjeras o por grandes corporaciones y tal, ¿no? Entonces, para el caso del Golfo, la exclusión de estas áreas ha favorecido la simetría. Ahora, lo que sí es muy importante remarcar es que también la existencia de esas áreas ha permitido librar a estas costas de los hoteles, de los campos de golf, de las marinas, ¿no? Entonces, no es que las áreas naturales protegidas en sí es un esquema perverso que favorece la simetría, es el manejo que se hace de ellas. Entonces, si haces un manejo comunitario, si hay comunidades que se apropian, que usan, o el mismo Estado que decide cambiar la forma de manejo y que sean, por ejemplo, yo que sé, lugares donde los escolares, la gente pueda ir, identificarse, aprender, convivir, vivir, etcétera, o sea, deselitizar las áreas naturales protegidas, pues entonces ya cobran un sentido muy distinto, ¿no? Permitir, por ejemplo, que Espíritu Santo es un caso terrible, ¿no? Sacaron todos los campamentos pesqueros que había, no dejaron ni uno, pero sí hay campamentos de ecoturismo. No permitieron que hubiera instalaciones de acuacultura submarinas, ¿por qué no? Porque es área natural protegida, pero sí permitieron a una corporación mexicana que a 30 metros de profundidad pusiera unos espantajos que llaman estructuras y esculturas marinas
para que el submarinismo tuviera esa cosa para ir a visitar. O sea, ejemplos más claros de la elitización de las áreas naturales, ¿no? Pero en sí no es el instrumento área natural protegida, sino es su manejo, ¿no? Entonces, la conservación, digamos, a resumidas cuentas, la conservación es un elemento indispensable para la sustentabilidad, pero no suficiente. Profesora, buenas noches. He escuchado con interés su exposición, le felicito por la iniciativa que ha tenido. Tengo dos preguntas. La primera es ¿por qué eligió el año 2000 para lo que llama asimetría? Ruptura de la asimetría. Ajá. Y la segunda pregunta es ¿por qué en esa reunión a la que convocó a diferentes actores sociales, no lo sé, es pregunta, no se convocó a los actores de Baja California Norte, o como se llama en términos peninsulares, a la Baja California? Ajá. Estoy hablando de los mayos, de los yaquis, por ejemplo, de los Comcac o Seris, y podríamos hablar también de los Cucapá. De los Cumiay. Esas son las dos preguntas. Bueno, lo mencioné, pero a lo mejor muy rápido. No nos dieron las fuerzas, no nos dio el tiempo, no nos dieron los recursos. Nos fuimos por contactos. A los Comcac, a los Seris, de hecho Nemer, el otro compañero nuestro, de ahí es su tesis de doctorado, conoce a toda la gente y Nemer dijo no podemos traerlos, o sea, va a ser sumamente complicado. Después le dije, no necesitamos, o sea, teniendo a un experto en las... Finalmente invitó a un compañero que a últimas no pudo llegar. Invitamos a dos compañeras que no son precisamente, o sea, tienen una cooperativa de mujeres de acuacultura, que no todas son yaqui, pero hay representantes yaqui en su cooperativa de mujeres y tampoco pudieron llegar. Y el problema es el siguiente, o sea, aunque aportes los recursos financieros, esta gente para ir, para desplazarse, necesita pedir permiso en su trabajo, necesita dejar sus actividades. Entonces, a veces pueden, pero a veces no pueden, ¿no? Y en este caso, bueno, no pudieron. De Baja California, cuando íbamos a subir a hacer, porque teníamos identificadas unas comunidades, unos actores que íbamos a ir a invitar y tal, fue en principios de año, en una coyuntura, algo que ver con la vaquita, no me acuerdo cuál de las muchas declaratorias o cambios, modificaciones que se hicieron en el manejo pesquero del Alto Golfo para el asunto de la vaquita, y cerraron las comunidades. O sea, a San Felipe no se podía entrar, no se podía subir al Golfo de Santa Clara. Estaba, o sea, era sumamente riesgoso. Inclusive las mismas personas que íbamos a ver nos dijeron, no pueden venir, no se arriesguen, ¿para qué suben? No vengan. Y les dijimos, bueno, si pueden ustedes venir, les mandamos recursos y tal, pues a ver si podemos ir. Entonces, como no hubo el contacto ni la confianza, porque hay que crear un montón de confianza, de empatía con las personas, como nos quedan más lejos, pues no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Entonces, está incompleto, incompletísimo. O sea, nos faltan las comunidades del Estado Norte, nos falta Sonora, y en Sonora inclusive trabaja una asociación con estas cooperativas de mujeres súper pilas y tal, y que sí van a venir, y ahora ni siquiera me responden los mails. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Entonces es cuestión de ir, ver, hablar, y bueno, ya perdimos Sonora también. En Sinaloa simplemente no logramos hacer ningún contacto, ahora ya creamos otro contacto, pero pues ya pasó la reunión, pero para aquel entonces no. Y bueno, y Nayarit, los vínculos que tiene Diego, nuestro estudiante, con Nayarit son de añísimos, entonces ahí sí no había ningún problema, ¿no? con los Wixárika. Pero entonces es eso, o sea, es lo que podemos hacer, fue lo que pudimos hacer, conscientes de que es totalmente incompleto y con la idea y la voluntad de pedir una extensión del proyecto, sobre todo si funciona, si vemos que tal, y no invitar, sino ir, pero no ir nosotros, sino ir con la gente de Liwir, con la gente de Agua Verde, ¿ves? Ir, digamos, ya el grupo mixto a hacer la invitación y a lo mejor no invitar a la gente a La Paz, sino ir y allá a hacer el taller, que eso es más factible y bueno, y es más posible que la gente pueda participar.
Entonces es un proceso en construcción incompleto por esas razones, ¿no? O sea, fundamentalmente por logísticas, no por ningún otro afán. Lo del año 2000, pues es cuando las ONGs empiezan a cambiar un poco la estrategia de protección territorial hacia trabajo con sectores. Es cuando empiezan, por ejemplo, inclusive creo que es un poco temprano, 2000, debería de ser más bien como 2005, 2007 y tal, porque empieza a cambiar la estrategia de colaborar, de que la conservación privada colabore con el Estado para la creación de áreas naturales protegidas y más bien empiezan a colaborar directamente con las comunidades pesqueras. Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias Michelín. Gracias a ti. Nos queda un trabajo. Gracias a ti. Y cerramos, Rueda, cerramos el encuentro, cerramos territorios comunes y solo tenemos la certeza de que todo no termina, sino empieza hoy. Nos vamos a ver allá por noviembre del 2020, creo. Nos vamos a ver por noviembre del 2020, podéis apuntarlo en la agenda, si alguno ya está con la agenda puesta, ¿vale? Y os seguiremos convocando. Stan continúa, sí quiero agradecer públicamente a la gente de Stan, en primer lugar a Kiara, que tiene parte importante de culpa de que Stan y esta pequeña familia que tenemos en Granada funcione adecuadamente, ¿vale? Y a Miche, a Pablo Corral, que son parte de Stan, y a todos los que quieran, a Luis, que está por ahí atrás también, parte de Stan, y que todos los que quieran ser familia Stan, que están invitados a ser parte de esta pequeña familia, ¿vale? Así que gracias y nos seguimos viendo próximamente, ¿vale?